Bienvenidos, les habla Daniel Richter del Departamento Técnico de Cami Américas y hoy vamos a hacer una presentación sobre la tarjeta controladora ZLX24M que controla operadores para portones batientes de CAME y de hecho lo voy a explicar primero todas las características que tiene. Ahí tiene su hermano mayor y hoy me voy a concentrar en la versión M, que es el hermano menor, digamos, de la línea. Y espero que pues, aprendan, sé que no van a recordar exactamente todas las funciones, pero al menos que se familiaricen y puedan entender mejor el manual y todas las funciones que tiene. Entonces aquí para comenzar, aquí le muestro justamente las dos versiones que tenemos de estas tarjetas, ZLX24, esta es la versión M y la versión S. Hoy vamos a hablar más que todo de la versión M, pero quería también mencionar la S para que entiendan porque tiene muchas de las funciones, los conectores, muchos de los conectores son iguales. Básicamente, solo la versión M simplemente es la versión más pequeña y más simple, y la versión S es la versión más, con más características. Pero al final el propósito es el mismo, así que le va a funcionar en cierta manera pasar de una tarjeta a la otra. El conocimiento de una funciona también para la otra. En otra oportunidad haremos una presentación sobre la versión S, pero bueno, hoy haremos más énfasis en la versión M. Entonces quería explicarles más que todo la básica instalación típica, al menos las partes, por ejemplo, están los operadores que justamente pueden ser de cualquier, en este caso, estas tarjetas son las que manejan 24 voltios, todos los operadores de CAME de 24 voltios, entonces puede ser una gran variedad de operadores. Entonces, en este caso tenemos dos, pueden ser también uno, en caso de que sea solo un portón. El tablero de control que está aquí en la izquierda, justamente es la tarjeta que estamos hablando hoy, que trae el cajón y conexiones y toda la tarjeta, el transformador y todo. El 3 es el control remoto, es opcional, pero por lo general el cliente quiere un control remoto. Así que está el selector, también es opcional. El selector sería básicamente una botonera de que desde adentro de la propiedad pueda abrir por lo general es cableado, pueda simplemente controlar el portón, abrir y cerrar lo que el cliente desee. Luz de emergencia también es opcional, pero es recomendable para poder y entonces advierta que el portón esté en movimiento o que está a punto de cerrar automáticamente, depende de cómo lo configures. Muchas de las funciones de estas son configurables. Fotoceldas muy recomendables, especialmente en este tipo de instalación recomendamos dos pares, no sé si notan en la imagen que hay dos afuera de la propiedad y otro par adentro de la propiedad, cubriendo básicamente que si hay un automóvil en esa área, básicamente evita que cierre el portón y golpee el automóvil. Caja de conexiones, entonces todas las tuberías como ven ahí muestran el cableado y todo se une en la junction box, caja de conexiones. Topes físicos es recomendable también, no todo el mundo lo hace, pero sí lo recomendamos que siempre hay un tope físico que detenga la puerta para que no pase de los límites ya sea en apertura o de cerrado. Y luz de cortesía también muy opcional, pero hay personas que quieran tener siempre una iluminación en el camino. Entonces pueden tener la opcional de que se prenda cuando está en movimiento y quede prendido por un tiempo. Todo eso es configurable. A ver, entonces quería mencionarles justamente que tenemos que este tipo de tarjeta controla operadores para brazos articulados, tornillos sin fin o subterráneos. Todos estos son operadores CAME de 24 voltios. Ese sí es el único requerimiento, que sean 24 voltios. De hecho, también puede manejar motores que no sean CAME o operadores que sean simplemente un motor DC, que mientras sean de 24 voltios, lo llamamos genérico, que trabaja básicamente con los topes físicos que debe tener el operador por la puerta. Entonces, estos son todos los operadores que puede conectar esta tarjeta, los puedes controlar. Hay los tipos de límites, en este caso pueden ser tipos de interruptores mecánicos o magnéticos para los límites de apertura y cerrado, para detectar cuando ha llegado al límite de apertura o límite de cerrado. Y hay otros tipos que son mecánicos o para físicas, que también funcionan por lo general con encoder o sin encoder, depende de los operadores, como les decía. En este caso aquí luego les voy a mostrar más en práctica cómo se configura, cómo se conecta. Aquí tengo preparado, entonces tengo un motor AXO
y luego eso utiliza el tipo de parada física y también tiene un encoder. El encoder básicamente es como un contador de revoluciones que permite saber a la tarjeta dónde está la puerta, dónde está ubicada, y así puede hacer disminución de velocidad y básicamente guiarse con eso. Este en particular tiene también encoder y el tope físico. Entonces aquí están las diferencias de las dos tarjetas, la S y la M. La M es más pequeña, la S es más grande, la S tiene la pantalla gráfica, este tiene una pantalla de 4 dígitos de 7 segmentos. La versión S tiene una cubierta que cubre justamente la tarjeta y la M no. Y los dos tienen conexión para el Kami Key. Kami Key luego se les muestro, es un conector para hacer configuraciones desde el teléfono. Pueden también hacer con ese conector, se puede utilizar para utilizar un Kami Connect. Entonces el cliente puede controlar el operador desde el teléfono. La versión S también tiene 4 entradas de seguridad, ya sean fotoceldas, loops, lo que sea. Y la M solo tiene 2. Por lo general 2 es suficiente, pero si un requerimiento se requiera más de 2, entonces puede utilizar la tarjeta S. Los dos son compatibles con el sistema RIO. RIO son accesorios inalámbricos, 100% inalámbricos. Entonces los dos son compatibles. El CXN Bus es un protocolo serial también de Kame, que para justamente conectar accesorios con solo 2 cables. Más detalles en eso cuando haremos presentaciones de accesorios. Pero bueno, los dos tienen ese conector. Y se me olvidó decir, la versión S también tiene el reloj, que es un timer. Básicamente puede decirle que habrá cierta hora, programarlo ciertos días, que va a abrir, va a cerrar. La versión M no lo tiene, pero justamente tienen que considerarlo para ver escoger cuál tarjeta de los dos utilizar por una instalación. Los dos tienen torque adaptivo, que básicamente es, el movimiento es muy fluido. Lo mejoraron estas tarjetas como controlan los motores. Simplemente no es simplemente on, suave y parado, no es todo fluido. Al principio, por ejemplo, hace un pequeño arranque fuerte para empezar a mover el portón, luego baja la velocidad y fluye más alto. Es bastante fluido básicamente el movimiento que hace, ya que como es DC se puede controlar mucho. El encoder virtual, ese es en caso de que el operador no tenga encoder o se le dañó el encoder y tal vez lo quiera desactivar y entonces utiliza el encoder virtual. Básicamente simula como si tuviera un encoder el operador y así puede detectar más o menos un aproximado de dónde está la puerta. Eso lo hace por calculaciones internas cuando lo hace la calibración. Configuración de motor es muy versátil, fácil de configurar. Los dos son fáciles así. Y la versión S tiene la salida B1, B2, es un relé, se puede controlar con un control remoto o cualquier tipo de, puede configurar con cualquier tipo de cosa, sea comando, sí, más que todo control remoto que puede activar, por ejemplo, una luz, puedes activar tal vez un lock que sea individualmente controlado por un botón. Entonces, aquí vamos a hablar ya más específico de la versión M, de datos técnicos. Aquí están, hay dos modelos, la versión de 230 voltios y la versión de 120. Aquí tengo la versión de 120, pero al final lo único que cambia, digamos, es el transformador, porque al final la tarjeta funciona con 36 voltios al motor. Alimentación de tarjeta es 26, consumo standby. Lo más relevante, digamos, aquí podrían ser, por ejemplo, grado de protección IP54, obviamente puede bastante a prueba de agua, de que salpicos de lluvia, por ejemplo, vida útil. Bueno, luego pueden hacer review de todo eso. Aquí vamos más de las partes. Fusible de línea, aquí a la derecha al tope está el fusible donde entra justamente la línea. Terminal de la fuente de alimentación, donde van a conectar los 120 voltios en mi caso. Terminal para dispositivos de control. Ahí luego en la práctica les muestro más. De hecho, podría tal vez pasar y demostrarles aquí lo que tengo acá. Tengo eso. Ahora se enfoque bien. Pero aquí tengo aquí están los conectores. El teléfono. Yo le puedo hacer un resumen.
puede recordar todo, pero al menos para que se familiaricen y tengan claro que el 2 va a ser siempre. Se utiliza mucho, por ejemplo, eh, luego, cuando estás en luego, más práctico, me adelanto un poco porque continuar con la presentación y luego no se preocupen que les explico mucho mejor esta parte. Entonces, regresamos a la presentación y entonces muestro las partes. Terminal para dispositivos de seguridad, es el que les mostré también ahorita, es ahí donde se conectan las fotoceldas. El terminal de dispositivos de control, el 3, es solo para darle comandos. Ese es para decirle, ábrete, cierra. Hay otro pin que hace las dos cosas, le das un pulso con el común que mostré ahorita y hace abre y cierra, abre y cierra. En el 4, el que muestra aquí el terminal, es solo por dispositivos de seguridad, que en este caso es con el 2, el común. Si hay una conexión normalmente cerrada ahí, entonces sabe que la fotocelda está bien, está alineada, está correcta. Y cuando hay un carro interrumpiendo, él interrumpe esa conexión. Luego, bueno, luego le hago más detalles sobre eso. Conector de la tarjeta Memory Row es una tarjetica, ahí lo muestro cerca de la pantalla, una pequeña tarjeta que tiene memoria. Entonces puedes memorizar no solo la configuración, sino también los controles que ha grabado, el teclado, todo lo que es usuario de controles remotos. Lo graba ahí, entonces lo puedes, bueno, tienes que hacer un comando para grabarlo ahí y así puedes trasladar toda esa memoria a otra tarjeta fácilmente, como una especie de memoria USB, algo así parecido, pero es solo para memoria de estas tarjetas. De hecho, muchos operadores de Kame lo tienen. Conector para KameKey, ya les mencionaba que tiene un conector donde pueden conectar el KameKey, configurarlo por el teléfono o también Kame Connect, que es para controlar el operador remotamente controlando internet, Wi-Fi. La pantalla se muestra ahí, los botones de programación, los 4 botones, luego no hay más detalles de cómo se configura. Conector de tarjeta RCS para si vas a utilizar un protocolo serial, vas a necesitar conectar esa tarjeta RCE. En este caso no es tan necesario porque Kame Connect lo utilizamos por lo general con el conector Kame Key. Pero bueno, ahí tiene el conector por si fuera necesario protocolo, sería el Kame. Conector de tarjeta Rio Connect es justamente para cuando, como le mencioné, que había tú puedes colocar accesorios que son inalámbricos. Tendrías que colocar la tarjetita de Rio allí para poder comunicarse con los accesorios inalámbricos. Conector de tarjeta de radiofrecuencia, el AF, lo tengo de hecho aquí instalado para mostrarles luego. Si vas a utilizar un punto remoto, asegúrate de que también ordenes, a veces vienen en los kits, nosotros a veces tenemos kits que traen la tarjetita F y los controles remotos, pero simplemente si van a programar controles remotos, necesitan la tarjeta F instalada ahí. Conexión a tierra, es básicamente conexión como la línea, pero a la tierra, por seguridad. Conexión CRP de terminal, está hablando que hay un protocolo de serial de Kame que puede ser básicamente para conectarse a distintas tarjetas o el Kame Connect o cualquier accesorio externo que sea serial Kame. Bueno, si necesitan, aquí está el conector y la tarjeta RCE que mencioné anterior, tienen que colocarlo. Ese es el conector. Terminal para conectar antena, opcional, pero es recomendable porque puede aumentar el alcance de los controles remotos. Terminal para dispositivos POS, ese es un protocolo serial para accesorios Kame, utiliza dos cables. Con esos dos cables simplemente puedes controlar numerosas cantidades de accesorios. El más popular es el teclado. Entonces, programas el teclado como si fuera un usuario, como si fuera un control remoto. Pones la clave y la puedes programar de esa manera. Así que el usuario afuera puede colocar la clave y abre el portón. Pero hay también fotoceldas, hay luces. Es un protocolo muy interesante, pero bueno, no puedo dar tanto detalle ahorita, pero más adelante hablaremos más de eso. Terminal para interruptores de límites o encoder, ese es donde se coloca básicamente si tienen límites de carrera, el operador, porque ya como mencioné, esta tarjeta controla muchos operadores, ya operadores motores, pues. Operadores se llaman motores, operadores.
tiene distintas maneras de detectar cuando están abiertos y cuando están cerrados. Este en particular no tiene límites de carrera, pero si hubiera un operador que va a conectar a esta tarjeta, ahí lo colocarías en límites de carrera y el encoder. Terminal para motor reductor, ahí es donde se colocan los motores. De hecho, si pueden ver, bueno, ahí no se ve muy bien, pero luego les muestro. Más a la izquierda abajo tiene el motor número 1 y el siguiente es el motor número 2. Son las mismas conexiones, pero justamente uno para el motor número 1 y el motor número 2. Este es en caso si usas dos motores, conectarías los dos. Si vas a utilizar solo un motor, lo colocarías en el motor número 2. Luego les muestro más detalle esa parte, tal vez puede ser ahorita un poco confusa, luego les muestro. Fusiles de accesorios, entonces tenemos un fusil solo para accesorios, si un corto, verificarlo, si los accesorios deben funcionar como fotocelda, verificar ese fusil, también fusiles de la tarjeta, si la tarjeta no prende, es algo que deben chequear, aparte del fusil de línea que mencioné antes. Tener para conectar dispositivos de señal, ahí serían las luces donde se conectan. Hay distintos puertos, de hecho, para las luces y también es configurable. Terminal para fuente de alimentación, ahí donde entra el cable del transformador. Y ahí tenemos el transformador como tal. Luego, como digo, en práctica les muestro bien la parte. Bueno, ya aquí estamos en la programación. Les voy a pasar justamente, les introduzco que tiene la pantalla y los 4 botones. Tenemos justamente cuando hacemos una configuración, ahorita apenas termine este pedacito, les muestro el resumen de lo que es los pasos básicos de configuración. Luego se los muestro en la práctica. El paso siempre número 1, deben recordar, es el tipo de motor, porque ya que esta tarjeta controla muchos operadores, tienes que primero decirle qué operador está conectando. Como ven, el número 0 es genérico, justamente que puede ser un motor DC, 24 voltios, prácticamente puede controlar cualquiera. Ahí tiene que obviamente tener los límites de corriente y hacer ciertas consideraciones, pero en teoría tú conectas un operador y no conectas nada más, ese motor DC, los dos cables del motor DC, los conectas a la tarjeta y en teoría lo controla utilizando el Virtual Encoder, el encoder virtual. Obviamente no es lo más recomendable, tiene sus límites, pero al menos es que se puede. Y el resto son otros operadores, justamente CAME que tenemos de 24 voltios, que puede manejar la tarjeta. En este caso tengo un Axon, así que cuando yo vaya a configurarlo, voy a seleccionar el número 9, por ejemplo. Entonces el paso número 2, ya que hicimos eso, es el número de motores. Obviamente podemos tener un motor conectado o dos. Y entonces, en mi caso tengo solo un motor, aquí un ASO, así que yo voy a seleccionar, por ejemplo, ahí uno. Paso número 3, que es muy importante también, después de todos estos pasos, es la calibración de carrera. En este caso, como tiene un encoder, él va a utilizar el encoder para básicamente memorizar cuántas revoluciones hizo en todo el recorrido. Él lo que hace es automáticamente, cuando inicias esto, él lo que hace automáticamente es cerrar y luego abrir el operador, las dos puertas. Y si tiene dos puertas, van a ser las dos. Y básicamente va a memorizar ese recorrido. Luego voy a hacer ese proceso con ustedes. El paso 4 es para activación de fotoceldas. Predeterminado vienen que están desactivadas, así que si van a utilizarlas, pueden, como dije antes, esta tarjeta puede tener tiene dos entradas configurables ya de entradas de seguridad, que por lo general son fotoceldas. Y entonces se las pueden configurar, en este caso son entre el pin 2 y CX. El puerto de entrada de seguridad se llama CX y el otro es CY, ¿no? Y las pueden configurar en F2 o F3. Luego les muestro más. La opción más común es la C1, que es abrir durante el cierre. Acuerden de esa parte porque lo vamos a hacer ahorita en la práctica. Agregar usuarios, eso es opcional, depende si el cliente quiere usuarios, controles remotos, básicamente le llamamos así. También puede ser teclados. Se hace en U1, van a ver que las funciones pueden entrar a U1 y puede seleccionar qué quiere que haga el botón. Entonces están las 4 opciones, paso a paso, secuencial, abrir o apertura peatonal. Paso a paso es abrir y le das otra vez cerrar y le das otra vez abrir. El mismo botón puede hacer las dos cosas. El 2 es muy popular que la gente quiere abrir y a veces quieren pararlo, entonces le vuelves a dar y él solo va a pararse y se queda parado. Y le das otra vez y ahora se cierra. Entonces hay un ciclo entre ciclos de apertura y cerrado, puedes pararlo en cualquier intermedio. El 3 solo abre y el 4 es una apertura peatonal, que en este caso es para que abra solo uno. Si fueran dos portones, abre solo uno. O se puede configurar realmente. Otras opciones es cierre automático, es opcional dependiendo, pero en F19 podemos controlar la cantidad de segundos que pasa cuando él termina de abrirse
cuenta la cantidad de segundos que tú le programes acá y él se va a hacer automáticamente. Otras opciones, prueba de motor. Este es muy útil para, por ejemplo, determinar si hay algún problema con los motores, conexiones, para determinar a ver si lo conectaste bien en la dirección del motor, porque luego les muestro que cuando quedas presionando un botón, el motor número 2 debe abrir, por ejemplo, el de la flecha derecha. Si te quedas presionando la flecha izquierda, el motor número 1 se debe abrir. Y en ese caso, si hicieras eso y la puerta se está cerrando, sabes que tienes mal conexión en el operador. Entonces, debe chequear. Y velocidad de motor es otra opción, digamos, opcional, porque ya estamos entrando a cosas que son obligatorias, pero es útil saber estas cosas. Por ejemplo, en F28 puedes controlar la velocidad del motor número 1 y el F29 la velocidad del motor número 2. De hecho, ya vamos a hacer mejor la práctica. Le muestro ya todos estos detalles. Al menos le dije más la teoría, lo que puede hacer. Pero me gusta más, me parece más interesante mostrarle en la práctica cómo se realizan todas estas cosas. Aquí muestro un poquito, entiendan más o menos aquí de la tarjeta. Aquí tiene el transformador, aquí está la entrada de línea, la tengo conectada. Estos tres cables vienen, justamente van al operador allá atrás que tengo el AXO. En este caso, como les mencionaba, él tiene el conector para motor número 1 y el conector para motor número 2. Como solo tengo un motor, lo conecto en el número 2. Es la parte que a veces puede confundir, pero deben recordar esa parte. Todo esto lo tienen manual, así que pueden chequearlo. No necesariamente van a recordar todo, pero espero que puedan familiarizarse lo más posible con la tarjeta. Aquí está también, como mencioné antes, el conector para encoder, límites de carrera. Dependiendo de qué operador, puede que le pida que lo conecte ahí. Simplemente sigan los pasos de las instrucciones del operador. Eh, entonces, este operador en particular solo utiliza un encoder con un cable, así que por eso solo tengo un cable conectado a esa parte, que es el encoder, y estos dos son directamente M y N, en este caso el 2. Son puertos bus, como les mostré antes. Entonces, quería mencionarle la configuración. En este caso solo tengo un cable simulando comandos, iba a simular de fotoceldas. Esta es la del transformador que aquí llegan los 24 o 26. Lo tienen funcionando. Es fácil una vez que no se me acuerda de todas las funciones. De hecho, yo no me sé absolutamente todas de memoria, pero las básicas luego de la práctica uno las va memorizando. Entonces, para entrar al menú, simplemente presionas Enter una vez. La primera función siempre aparece es la F1. La F1 es una función de parada total. De hecho, no voy a ir por todos los menús porque son muchos y todas las especificaciones lo dicen manual, pero voy a ir por las cosas básicas para que al menos vayan entendiendo. Y de hecho, si saben las cosas básicas, ya pueden básicamente realizar la mayoría de las instalaciones. La función F1 casi no se usa, depende de los requerimientos de instalación, obviamente, pero no la voy a utilizar en este caso. Entonces, dijimos antes que el paso número 1 era decirle qué tipo de motor es el que tienes instalado. Y decía que eran y puedes moverte por el menú en izquierda derecha. Más rápido llego a 1 a la izquierda hasta que diga A1. Él hace como una especie de ciclo. En A1, ya lo tengo en laxo. Ahí estás colocando qué tipo de motor tienes conectado. En este caso, entonces voy a dejarlo en 9 y asegúrate de que presiones Enter para confirmar. Eso sí, hay gente que a veces comete el error de que hace la selección y luego va a escape o no hace nada y él solito se sale del menú y no se graba hasta que no presionas Enter. Entonces, asegúrate de colocar Enter. El paso número 2 decía cuántos motores tienes. Es que esa es la cuestión. Puedes colocar 2 motores o un motor. Y en este caso sería F46. Voy a F46. Le voy a decir que tengo un motor.
Puede que tenga 2 motores, entonces lo colocas en 2. Coloco en 1, le presiono Enter. Luego paso número 3, calibración de carrera. Le mencionaba que cuando Enter y en el español. De hecho, no sé si escuchan, pero aquí puede estar. Pero está cerrando. Cuando termine de cerrarse, de hecho ahí dice también la pantalla que está cerrando el motor número 2. Ahora dice que está viendo el motor número 2. Sí, el motor número 2. Cuando termine, y lo hace bastante lentamente porque está haciendo una calibración, entonces por seguridad lo hace para prevenir cualquier daño, cualquier obstrucción, lo hace lentamente. Luego la apertura del motor. Si tuviéramos 2 motores, haría esto con los 2 motores. Primero cerraría el motor número 1. Ya ahí terminó. Hace esa animación de la pantalla para colocar ya se hizo la calibración. Y siempre en estado normal, ya que hicimos la calibración, te va a mostrar si la puerta está abierta o está cerrada. Off de open en inglés. En este caso la puerta estaría abierta. Ya que cuando haces la configuración puedes controlar directamente, hacer comandos de apertura y cerrado, al menos por prueba, con estos botones. En este caso, aquí le estoy diciendo que cierre, interrumpir y decirle que abra. Normalmente, el escape se va a parar. Entonces, este es un comando para pruebas. No muestra nada porque voy a terminar de abrir, para que al menos la animación bien termine de abrirse. Pues está abierto. Entonces, pasos, ya hablamos de los 3 pasos más importantes. También muestra las fotoceldas. Entonces, el paso número 4, activación de fotoceldas. Entonces, ya asumimos que ya conectaste las fotoceldas. Lo posible. Este es el puerto, el conector de fotoceldas. Entonces, voy a alimentar la fotocelda, dependiendo de qué fotocelda es. Sigue el manual de los diagramas. Por lo general se hace entre 10 voltios. Bueno, 12 voltios cuando usas el común. Pero depende de la fotocelda, así que por eso le digo que sigan el diagrama. Básicamente hay que darle poder a la fotocelda. La más común de y lo otro que tenemos es el contacto normalmente cerrado. Siempre en el encame tenemos que los dispositivos de seguridad tienen contacto normalmente cerrado, es decir, que cuando están normal, siempre el contacto siempre está cerrado. Entonces, si lo activo, por eso tenía el cable acá conectado, voy a simular que tengo una fotocelda, la voy a activar. Bueno, pueden ver que tengo 2 entradas CX y CY, ¿cierto? Entonces, la C, como mostré en la presentación, CX se puede configurar en F2. Entonces voy a entrar al menú, doy F2, le presiono Enter, y puedes colocar qué función quieres que haga la fotocelda. Muchas funciones, bordes sensibles, es lo más común, como decía, siempre tenemos, el más común solo das a derecha una vez y da en C1. C1 es el más común porque simplemente se pone en el camino, y si hay un carro interrumpiendo la fotocelda, él va a evitar que se cierre la puerta, o si se está cerrando, se detiene y se vuelve a abrir. Entonces, es la más común, la voy a activar, presionar Enter, se debe presionar Enter. Para confirmar, esa es en CX, entonces cuando salga, te va a mostrar el error C1. Ya salí del menú completamente, me está mostrando el error C1. Cada vez que te muestres un común, ya sea C0 o C1, es porque el contacto está abierto en este momento. Entonces, está advirtiendo, además, tengo que mostrar así para que. Entonces, tengo el cable en 2, en el común, y voy a simular que tengo una fotocelda en CX. Cuando coloco el cable, ya el error se va y ya dice que está abierto normal. Y vuelvo a abrir el contacto y vuelve a aparecer el error C1. C1 entonces no me va a cerrar. Yo le voy a un comando de cerrar, no va a cerrar. Pero una vez que cierre ese contacto, así le voy a dar el botón de cerrado, pero sí va a cerrar. Voy a abrir el contacto, él se va a parar.
y se va a abrir otra vez. Están escuchando el operador que está abriendo y terminó de abrirse ahorita. Entonces te va a ese error. Entonces verifiquen si te dan C1, tienes que activaste la fotocelda y la fotocelda simplemente el contacto está abierto. Verifiquen la alineación, verifiquen si tiene corriente en la fotocelda, depende de, ya, por lo menos pueden seguir cuál es el problema. Entonces puedes activar la fotocelda en este 2. El error se fue. Entonces, ya que activamos la fotocelda, el paso número 5 es agregar usuarios, si es que fuera el caso de que van a agregar un control remoto. Entonces, como les dije, que si van a utilizar un control remoto, necesitan instalar esta tarjeta AF. Yo la instalé, viene aparte. De hecho, justamente como les decía, vienen a veces en los kits que vendemos con los controles remotos. Y entonces, una vez que tengan la tarjeta AF, ok, yo tengo un control remoto acá, lo vamos a programar para mostrarles. A ver, entonces, él decía que no necesariamente si no se acuerdan pueden tomar nota o el manual sale. Uno es para agregar usuarios. Le llamamos usuario porque no solo es control remoto, sino también puede ser teclados. Más que todo teclados y controles remotos, pero también puede ser cualquier otro dispositivo así de, por ejemplo, FOBs, eso de tarjetas de proximidad, por ejemplo, también. Entonces, en uno es para agregar, es básicamente la función para agregar usuarios. Pues le damos Enter. Entonces, como mostré en la presentación, teníamos varias opciones. ¿Qué quieres que haga el botón? El más común es a 1, que simplemente el botón va a abrir y le das otra vez cerrar, le das otra vez abrir. También muy común es el 2, que sería abrir, parar, cerrar, parar, abrir. Ya esa gente a veces lo desea, dependiendo del cliente. Entonces, en este caso, vamos a hacer que sea 1, abrir, cerrar. Doy Enter y empieza a parpadear un número. Ese número es el canal, básicamente, donde se va a guardar. Tiene 250, esta tarjeta tiene para grabar 250 usuarios. Cada vez que pasa unos cuantos segundos en una función siempre va para atrás, así que es normal. Entonces estaba parpadeando el número 1, entonces se agrega el canal número 1. Eso es por si quieres como asignar un control remoto a un canal y quieres borrar solo ese control remoto, entonces puedes ir al canal que anotaste para ese control, y entonces puedes borrar solo ese control remoto. Muy común. Puedes decirle que abre y cierra y vuelve a parpadear el número 1. Entonces voy a asignar este botón, dice STO, de que lo guardó, Store. Ya está parpadeando el número 2, que está listo para guardar en el canal número 2. Entonces puedo grabar múltiples controles remotos. Como te dije, puedes anotar cada control remoto donde está y así puedes borrar solo ese control remoto. Hay muchas otras opciones. En U2, aquí puedes borrar todos los controles remotos. Hay muchísimas más opciones, pero voy a concentrarme, como dije, para que no sea muy largo, en las opciones más comunes. Eso es lo más común. Entre otras cosas, podría ser cierre automático, lo mencioné. El cierre automático, aquí está fuera del menú. Voy a entrar otra vez. Más rápido es por acá, en F19. Entonces, la función F19 es para cierre automático. Lo vamos a poner 5 segundos. Básicamente colocas el número de segundos que quieres que dure abierto antes de que se cierre solo. Ya que lo activé, por ejemplo, puedo abrir otra vez, cuando de apertura, viendo. De hecho, lo muestra al gráfico lo que está haciendo. Muestra los 5 segundos. Solito está reduciendo y va a cerrar solo. Listo. Voy a pararlo para que vamos a continuar. Motor test. Este es la 2. Es una función útil más que todo para justamente verificar si el motor está bien. Entonces lo podemos ir a A2. Como les mencioné antes, si van a A2 es básicamente para probar los motores. Como les dije, si quedan presionando la flecha derecha, el botón número 2 debe abrir. Si cierra es porque está en la dirección incorrecta, entonces debe cambiar dependiendo del operador. Debe justamente, por lo general, invertir en MIN, depende de los motores. Y si tiene el motor número 1, presiona acá, abriría el motor número 1. No tengo nada conectado, así que no está haciendo nada. De hecho, se escucha el relé, nada más se escucha el relé. Entonces, esta opción A2, que estamos ahorita, es solo para probar el motor. Simplemente lo que quedas presionando, el motor se abre. ¿Qué otra función muy común sería Open Delay? Que sería, cuando tenemos dos motores, a veces las puertas
a veces dos portones, se sobrepasan una de la otra y entonces una debe abrir primero y después de la otra. Y también igualmente la otra debe cerrar primero y después la siguiente, para que justamente haga un overlap, básicamente la puerta. Entonces, si hay dos puertas, por lo general se requiere eso. Entonces se puede configurar en, a ver, tengo mi nota aquí, en F23. Como tengo solo configurado para un motor, no voy a poder hacer eso, así que tengo que colocar, simular que tengo dos motores en F46. Voy a seleccionar que tengo dos motores. Y ahora sí tengo la función de F23 o F23. Básicamente le dice cuántos segundos el motor número 1 básicamente se abrir primero el motor número 2 y van a pasar 2 segundos antes de que el motor número 1 se abra. Entonces el motor número 2 va a poder abrirse y le da espacio para que luego el motor número 1 se pueda abrir. Y lo mismo sería para el cierre, pero así se configura en F24. En este caso también está configurado en 2 segundos, puedes colocarle más, colocarle menos. De hecho, cuando justamente la puerta, en este caso entonces sería el delay cuando se terminaron de abrir, el delay de que el motor número 1 se va a empezar a abrir, a cerrar, y cuánto tiempo va a esperar antes de que el motor número 2 empiece a cerrar también. Entonces, hay casos donde el portón no hay ninguna instrucción, no hay instrucción entre ellos. Entonces, por eso lo mencioné esta opción, porque tal vez quiera desactivar esta función. F23 también la voy a desactivar. Entonces, en ese caso, los dos van a abrir al mismo tiempo. Aquí te está pidiendo, ya que salí del menú, está pidiendo, como cambié el número de motores, me está pidiendo que haga la A3. De hecho, si presiono A3, lo haría. El A3 es calibración de carrera, calibración de encoder, llámalo como quiera. Es memoriza el recorrido. No lo voy a hacer ya, porque ya lo hice y ya estoy haciendo la demostración. Entonces, sí, ya esa... bueno, aquí hay otra función, ahora que recuerdo, es la velocidad del motor. Hay muchísimas opciones, no las puedo mostrar todas, pero esta tal vez quieran también tocarla, que sería es en F28. F28 es la velocidad del motor número 1. Está predeterminado, está en 70%. Por eso menciono de que probablemente quieran cambiarlo. Tal vez vean el motor un poco lento, entonces quieran ponerle el 100%. Entonces, si llega el caso de que quieren tener el motor a la máxima potencia, colocan 100 y le dan Enter. Este es el motor número 1. Y F29 es motor número 2. Lo mismo, yo haría, si quiero la máxima velocidad, 100%. Enter. Ya, puse el motor número 1 y el motor número 2 en máxima velocidad. Pero ahorita si hago la prueba me da un error porque yo coloqué que tengo dos motores, así que voy a colocar que tengo solo uno. Listo. Entonces voy a hacer una apertura, no, cierre, abierto, abierto, de cerrar. Entonces si notan que la velocidad es mayor. Es una velocidad que puede, ven cómo no baja la velocidad, esa función de baja de velocidad, él se va a parar solo ahí por el botón físico. Ese bajo de velocidad también puedes manejar que esa velocidad de qué tan lento va en esa reducción de velocidad. Pueden justamente ajustar eso también. En qué punto empieza a disminuir velocidad, también pueden ajustar eso. Hay muchísimas otras opciones. Están las luces que quieren que se parpadee cuando se mueve nada más o siempre cuando está abierto. Pueden activar los locks, los electrolocks, sí, electrolocks, las cerraduras eléctricas. Pueden configurar muchas otras cosas, así que les invito a revisar el manual. Pero al menos al menos repasé lo más básico y ya con esta información pueden hacer una instalación, la mayoría de las instalaciones con esta información ya la puedes hacer. Entonces espero que haya sido útil. A ver, tenemos tal vez preguntas aquí. Si quieren hacer preguntas. Pero igualmente les voy a compartir el link para esta presentación que les acabo de hacer. De hecho, déjame hacer esto. Otra vez a la presentación. Básicamente les voy a hacer
Les voy a compartir el PDF de esta presentación y siempre estamos a la orden para cualquier problema o dudas que tengan, ya sea por email o llamadas. Siempre aquí en el departamento técnico estamos dispuestos a ayudarlos. Entonces, listo, bueno, espero que haya sido de utilidad y bueno, será para otra oportunidad. En la próxima podemos tal vez hablar de la versión S y también de accesorios y siempre estamos tratando de hacer entrenamientos para todo tipo de operadores. Sí, luego le vamos a hacer la comparación con alguien me hace preguntar el link del video. Luego le pasamos el link para cuando este video está siendo grabado y luego lo compartimos. También tenemos videos en YouTube de configuración básica. Básicamente todo lo que mostré tienen algo más fácil de llegar, donde pueden hacer la configuración. Pues, es muy difícil memorizar todo y a veces el manual puede ser un poco confuso. Entonces, siempre toda esta parte que hice de configuración básica lo tienen también en videos cortos, más fácil de seguir. Pero bueno, entonces espero que sea de ayuda y si tienen preguntas lo hagan por email, por llamadas, texto y siempre estamos a la orden. Entonces espero que tengan un buen día y hasta luego.